Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver cómo dice este texto. Dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Uno de los textos que hablan directamente sobre la eternidad del ser humano, y dice la Escritura varias cosas muy importantes. La primera de ellas es que Dios ha creado todo hermoso. Todas las cosas que Dios ha creado son perfectas, son buenas, son deleitosas, pero tiene una verdad más importante. Dice la Escritura que Dios ha puesto algo que no tiene ninguna otra criatura de la creación, y esto es la eternidad. Y dice en dónde: en el corazón de ellos. Pero luego viene una parte muy triste, porque dice: sin que alcance el hombre a entender. Es como decir, pero el hombre no alcanza a entender esa parte y no alcanza a comprender la obra que Dios quiere hacer con ellos. Es decir, que el hombre vive limitado a una parte de su dimensión. El hombre es un ser tridimensional y ignora las otras. Hablar de lo eterno es complicado porque somos finitos. El hecho de que seamos finitos quiere decir que nuestra vida está muy ligada a todo lo que podemos palpar, a lo que podemos ver, a lo que podemos oír. Y a veces podemos llegar a pensar que fuera de lo que vemos, tocamos, escuchamos, percibimos con nuestros sentidos, no hay nada más. Por eso hablar de la eternidad es difícil, porque somos seres materiales, somos seres eternos dentro de cuerpos materiales, que raramente somos llevados, a veces por nuestra propia educación, para poder entender la parte eterna de nuestro ser. Y entonces nos centramos y nos obsesionamos, diría yo así la palabra, con las situaciones corporales, con nuestro cuerpo. Y no está mal cuidar nuestro cuerpo, lo vamos a mirar, pero es un error muy grande vivir nuestra vida en esta tierra dejando de lado la eternidad, o no viviendo a la luz de la eternidad. Es decir, viviendo sin un plan de vida hacia lo que viene, vivir sin un propósito más que comer, tener dinero y tener para el día de mañana o para el año siguiente, y dejamos de ver lo eterno. Por eso dice el texto, vamos a volver a poner Eclesiastés 3, verso 11, por favor. Dice la segunda parte: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando dice la Biblia que el hombre no alcanza a entender la obra, no quiere decir que le falte inteligencia o que le falte capacidad. Más bien quiere decir que está tan obsesionado con lo material que deja de lado lo espiritual y se centra casi totalmente en las cosas materiales, y eso es un error tremendo, es un error muy grave, de hecho, que puede llevarte a un desenlace terrible en tu propia vida. Y por último, en 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a leer otro texto que ya nos muestra claramente cómo entonces está el hombre constituido. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si resumimos, el texto dice que tenemos, o que estamos creados con, en orden de importancia, espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol dice: guarda tu espíritu, guarda tu alma y también guarda tu cuerpo, porque el Señor va a venir nuevamente. Tu cuerpo va a dejar de ser, ¿sí? Si estás vivo cuando el Señor venga y tu vida está en Cristo, dice la Biblia que vas a ser tomado para con Dios. Y si no estás vivo, si ya estás muerto pero moriste en el Señor, dice la Biblia que Dios te va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, semejante al de los ángeles, sin las limitaciones que tenemos, para poder estar en la presencia de Dios en una dimensión que hoy no tenemos aquí. Es una verdad muy importante. Vamos a poner la siguiente diapositiva. ¿Cómo está el hombre creado entonces? ¿Cómo estás creado tú? ¿Tienes espíritu?
tienes alma y tienes cuerpo. Y como dije hace un minuto, este es el orden de importancia de cómo estás creado. La parte más importante de tu ser es el espíritu. La siguiente, que está muy ligada con el espíritu, es el alma. Y la tercera, que es lamentablemente a la que cuando no conocemos la palabra de Dios casi siempre nos centramos, es tu cuerpo. Y es la parte menos importante porque es la única parte de las tres que va a dejar de existir en algún tiempo.